Sri Nityananda Charitamrita, capítulo 2. Los viajes del señor Nityananda a los lugares santos. El señor Nityananda disfrutó sus pasatiempos en casa de Jadai Pandit durante un tiempo. Luego decidió abandonar el hogar. Pero temerosos de la separación, su madre y su padre no fueron capaces de permitir que se fuera. Si su madre Padmavati no lo veía durante algo más de un segundo, creía que había pasado más tiempo del que dura un yuga. Su padre sentía lo mismo. Jadai Pandit, temeroso de que se fuera, no iba a ninguna parte. Si se dirigía al campo a trabajar, si iba al templo, al mercado o a cualquier otro lugar, siempre volvía la cabeza buscando al señor Nityananda, de modo que el señor Nityananda no pudiera dejar la casa. Jadai Pandit abrazaba al señor Nityananda una y otra vez, y el cuerpo del señor, blando como la mantequilla, se fundía con el de su padre. Jadai Pandit iba a todas partes acompañado por el señor Nityananda. El señor Nityananda era la vida de Jadai Pandit y el cuerpo del señor Nityananda era Jadai Pandit. El señor Nityananda es la superalma que vive en el interior de todos. Sabedor de todo, procuró dar placer a su padre. Un día, por causas providenciales, llegó un sanyasi de gran belleza a la casa de Jadai Pandit. Él, conocedor de la etiqueta para recibir invitados, dio la bienvenida al sanyasi y lleno de contento le invitó a comer. El señor Nityananda y su padre pasaron toda la noche hablando acerca del señor Krishna con el sanyasi. A tempranas horas de la mañana siguiente, el sanyasi se dispuso a partir. Entonces se dirigió a Jadai Pandit con las siguientes palabras: «He de hacerte una petición». Jadai Pandit respondió: «Diga por favor lo que desee». A lo que el sanyasi respondió: «Siento deseos de visitar los santos lugares, pero no dispongo de ningún buen acompañante brahmana. ¿Por qué no me presta a su hijo mayor durante unos días? Lo cuidaré como si de mi propia vida se tratara, y al mismo tiempo tendrá la oportunidad de visitar todos los lugares santos». Jadai Pandit, brahmana de corazón puro, sintió una profunda desazón al escuchar las palabras del sanyasi. Pensó: «Este sanyasi me está pidiendo la vida misma, pero si rehúso, caeré en desgracia. De todos es bien sabido que en el pasado muchos hombres piadosos alcanzaron la gloria, ofreciendo sus vidas para la satisfacción de los sannyasis mendicantes. El señor Ramachandra era la propia vida del rey Dasara. El sabio y santo Vishwamitra pidió a Dasarat que le diera su hijo. Los Puranas dicen que aunque el rey Dasarat no era capaz de vivir sin el señor Ramachandra, aun así lo ofreció al sabio. Hoy me acaba de suceder lo mismo. Oh Krishna, por favor, protégeme de este dilema. Se acaba de producir la misma situación, así que, ¿por qué no he de responder como lo hizo Dasara? Además, Lakshman ha nacido en mi familia en la forma de Nityananda. Con esos pensamientos, se dirigió a donde estaba su esposa y le explicó con todo detalle la situación. Tras escuchar el dilema de labios de su esposo, la casta Padmavati, madre del universo, dijo: «Mi señor, haz lo que consideres justo. Esa es mi opinión». Jadai Pandit se personó ante el sanyasi y con la cabeza inclinada le ofreció a su hijo. El sanyasi partió llevando con él a Nityananda. Fue así como el señor Nityananda abandonó el hogar. Tan pronto como el señor Nityananda se fue de su hogar, Jadai Pandit cayó sin sentido al suelo. ¿Quién podría describir el desconsuelo y aflicción de Jadai Pandit? Hasta la madera y la piedra se fundieron al escuchar tales lamentos. Jadai quedó aturdido debido a las velocidades devocionales, y la gente comenzó a decir que se había vuelto loco. Durante 3 meses no comió ninguna clase de cereal ni legumbres. Sin embargo, sobrevivió gracias a la misericordia del señor Krishna. Es natural que, debido a la atracción, tanto el señor como sus sirvientes se muestren incapaces de abandonarse unos a otros. Tal es la naturaleza inconcebible del señor y los Vaishnavas. El señor Kapila se mostró indiferente y abandonó a Devahuti, su madre viuda. Shukadeva Goswami dejó a su padre Vaishnava, que no era otro que Vyasadeva, sin tan siquiera volver la vista atrás. El señor Chaitanya, la joya címera de todos los sannyasis, era tan desprendido que se fue del hogar dejando a su madre Sachi Devi sola. Desde el punto de vista espiritual, estos abandonos no pueden considerarse como tales. Algunas personas inteligentes serán capaces de comprenderlo. Todos estos pasatiempos tienen como finalidad la liberación de las almas caídas, y escucharlos derrite incluso las piedras. Si incluso un musulmán escucha pasatiempos como el que narra el desconsuelo del señor Rama cuando perdió a Sita, de seguro que también llorará. El señor Nityananda Prabhu dejó el hogar y viajó por los lugares santos por su propia voluntad y dulce éxtasis. El señor
Fue primero a Brakeshwar y luego se dirigió en solitario a Vaidyanath. Desde Vaidyanath fue a Gaya y desde allí a Kashi, la morada del señor Shiva, donde el Ganges fluye en dirección norte. El señor Nityananda sintió gran deleite al contemplar el Ganges, se bañó y bebió sus aguas. Sin embargo, hacerlo no fue suficiente para aliviar su pena. Durante el mes de Maga, enero, el señor se bañó cada amanecer en Prayaga. Después se dirigió a Mathura, el lugar de su nacimiento original. El señor Nityananda se recreó en las aguas del río Yamuna en Vishramagat. Después, movido de una gran curiosidad, fue a ver Govardhan. Visitó cada uno de los 12 bosques, empezando por Vrindavan. Cuando vio la casa y el patio de Nanda Maharaj en Gokula, se sentó y lloró profusamente. Después de ofrecer sus respetos a Madan Gopal, se fue en dirección a Hastinapur, la morada de los Pándavas. Al contemplar el hogar de los Pándavas, el señor Nityananda se puso a llorar. La gente del lugar, debido a su falta de devoción, fue incapaz de comprender los sentimientos del señor. El señor Nityananda, al recordar las gloriosas actividades del señor Balaram en Hastinapur, gritó: «¡Oh, Jaladhar, por favor, sálvame!» y después ofreció reverencias. A continuación, el señor Nityananda fue a Dwarka, donde con gran placer se bañó en el mar. Después fue a Siddhapur, el lugar del señor Kapila. Después se dirigió a Matsya Tirtha, donde sirvió prasad durante un festival. El señor visitó a continuación Shiva Kanchi y la vecina Vishnu Kanchi. Su rostro se iluminó con una sonrisa cuando vio a los seguidores del señor Vishnu y del señor Shiva que estaban peleando entre ellos. El señor visitó también Kurukshetra, Pritudaka, Bindu Sarovar, Prabhasha y Sudarshan Tirtha. Después visitó el famoso lugar santo llamado Tritakupa. También fue a Vishala, Brahmatirtha y Chakratirtha. El señor visitó Pratishrota, donde el río Saraswati fluye en dirección contraria. El muy magnánimo señor Nityananda se dirigió a continuación a Naimisaranya. La siguiente visita fue a Ayodhya, donde lloró al contemplar el lugar en el que naciera el señor Rama. El señor Nityananda visitó el reino de Chandala Guhaka, donde se desplomó inconsciente. El señor Nityananda, por el mero hecho de recordar las actividades de Chandala Guhaka, permaneció sumido en un trance extático durante 3 días. El señor Nityananda se revolcó por el suelo sumido en la separación al contemplar el bosque donde residió el señor Ramachandra. El señor fue hasta los 2 ríos Sarayu y Kaushiki, desde donde, después de bañarse, se dirigió al ashram de Pulatsya Rishi. A continuación, el señor Nityananda se bañó en los ríos Gomati, Gandaki y Shona. También ascendió hasta la cumbre del monte Mahendra. Allí ofreció reverencias al señor Parashuram. También visitó Haridwar, la fuente del Ganges. El señor se bañó en los ríos Pampa, Bimarati, Bemba y Vipasha. Después de ver a Kartikeya en Madurai, el muy inteligente señor Nityananda fue hasta Shaila, la morada de Shiva y Parvati. Shiva y Parvati residen en esa montaña en la forma de una pareja de brahmanas. Cuando el señor Nityananda llegó a ese lugar, ellos comprendieron que su adorable señor estaba viajando de peregrinaje como un mendicante. Parvati, plenamente satisfecha de recibir un invitado de su categoría, cocinó para el señor. Ambos alimentaron al señor con amoroso afecto, y el señor Nityananda sonrió y les ofreció sus respetos. Solamente el señor Krishna sabe sobre qué versaron sus reflexiones confidenciales. Después, el señor Nityananda siguió su viaje hacia Dravida Desh. El señor visitó Venkatanath, Kamakoshtipuri, Kanchi y el río Kaveri. Allí el señor visitó el lugar sagrado de Sri Ranganath. Luego fue hasta Harikshetra. El señor Nityananda visitó el monte Rishava, Madurai y los ríos Kritamala, Tamraparni y Uttara Yamuna. Visitó el ashram de Agastya Rishi en la cordillera Malaya. Los habitantes del lugar mostraron su júbilo al contemplar al señor. El señor Nityananda permaneció como invitado en dicho ashram y después, lleno de éxtasis, partió hacia Badarikashrama. El señor Nityananda permaneció recluido unos cuantos días en el ashram de Nara Narayan Rishis. A continuación, se dirigió al ashram de Srila Vyasadeva, quien reconoció que se trataba del señor Balaram. Srila Vyasadeva en persona le recibió como invitado y el señor ofreció reverencias a Srila Vyasadeva.
El señor Nityananda visitó después un monasterio budista, donde encontró a sus moradores todos sentados juntos. El señor hizo una pregunta que nadie respondió. El señor les golpeó en la cabeza mostrándose irritado con ellos. Ellos le sonrieron y salieron corriendo. El señor Nityananda, sin muestras de temor de ninguna clase, continuó sus viajes por el bosque. El señor llegó finalmente a Kanyakumari. Después de visitar en dicho lugar a Durga, fue a contemplar el mar del sur. Después fue a Anantapur y desde allí se dirigió a Panchapsarakunda. A continuación, visitó el templo del señor Shiva que recibe el nombre de Gokarna, visitó Kerala y los distintos lugares de Trigarta. También visitó a la diosa Parvati, que mora en una isla cercana a Gokarna. El señor visitó los ríos Niribindya, Payoshni y Tapi, y fue a la ciudad de Mahishmati, a orillas del río Reva, y vio Maya Tirtha. Después pasó por el distrito santo de Shurparaka en dirección hacia el oeste. De ese modo, fue como el audaz y extático señor Nityananda Prabhu viajó sin temer a nadie. El señor Nityananda no tenía control alguno sobre su cuerpo debido al extático amor que sentía por Krishna. En ocasiones lloraba y otras reía. ¿Quién es capaz de comprender sus sentimientos de éxtasis? Sri Chaitanya y Sri Nityananda son mi propia vida. Yo, Vrindavan Das, canto las glorias de sus pies de loto.